El capitán Jake Morrison contemplaba los extraños símbolos tallados en el muro de piedra negra. Su nave, la Nuevo Horizonte, había estado explorando el espacio vacío durante 3 meses cuando encontraron este planeta. Desde la órbita parecía muerto, pero los escáneres detectaron algo inusual en las profundidades subterráneas. Estas marcas son antiguas, dijo la doctora Lisa Grant, pasando sus dedos sobre las líneas grabadas. Muy antiguas, quizás de 50.000 años o más. Jake la observaba trabajar. Lisa era la mejor leyendo lenguajes alienígenas antiguos. Batoy parecía confundida. Su rostro estaba tenso por la preocupación mientras estudiaba la pared. ¿Qué ocurre?, preguntó Jake. Lisa señaló una sección del muro. El grabado mostraba figuras altas sosteniendo armas que brillaban con un fuego interior. Las figuras parecían fuertes y orgullosas, como dioses de historias antiguas. Pero algo en ellas hizo que Jake sintiera una extraña inquietud. Estos no son alienígenas, dijo Lisa en voz baja. Mira sus rostros. Mira sus manos. Tienen 5 dedos, igual que nosotros. Estos grabados muestran a humanos. Jake se rió. Eso es imposible. Los humanos solo llevamos 400 años en el espacio. Nunca hemos venido a este planeta. Sé lo que veo, dijo Lisa. Son humanos, pero están haciendo cosas que los humanos no pueden hacer. Mira aquí. Señaló otro grabado. Mostraba a un humano levantando una montaña con sus propias manos. Otro mostraba a una persona haciendo explotar estrellas con solo un pensamiento. De vuelta en la nave, Jake envió un mensaje a la Tierra. La respuesta llegó 3 días después de la embajadora María Santos, desde la Estación Espacial sobre Marte. Hemos visto informes como este antes, dijo María a través de la pantalla de video. Ruinas antiguas que muestran a humanos como dioses o guerreros. Los equipos científicos siempre dicen que es solo una coincidencia. Alienígenas creando arte que se parece a los humanos por accidente. Jake no estaba tan seguro. Algo en los grabados se sentía real, más real que cualquier cosa que hubiera visto. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el comandante Alex Turner leía informes que le revolvían el estómago. El Imperio Borak llevaba semanas moviendo naves hacia el espacio humano. Los Borak eran conocidos por ser crueles y agresivos, pero por lo general, dejaban en paz a los humanos. ¿Cuántas naves?, preguntó Alex a su ayudante. 2000 naves de guerra, señor. Quizás más. Se están reuniendo en el borde del sistema Kepler. Alex negó con la cabeza. Los humanos solo tenían 300 naves en toda su flota de defensa. La mayoría eran viejos cargueros con pequeñas armas acopladas. Los humanos eran un pueblo pacífico. Les gustaba comerciar y explorar, no luchar en guerras. Envía un mensaje al Consejo Galáctico, dijo Alex. Diles que necesitamos ayuda. La respuesta del Consejo no fue buena. Los líderes alienígenas pensaban que los humanos se preocupaban por nada. Los Borak solo están moviendo sus naves, dijo el líder del Consejo Stka, un alto alienígena azul con 4 brazos. Hacen esto a veces. Los humanos siempre se preocupan demasiado por la guerra. Son un pueblo pacífico. Nadie quiere luchar contra gente pacífica. Alex quiso discutir, pero sabía que era inútil. Todos en la galaxia veían a los humanos como un pueblo débil y blando que huía de las peleas y prefería hablar en lugar de disparar. No era del todo incorrecto. La mayoría de los humanos realmente eran pacíficos. Pero algo en lo profundo de la mente de Alex le susurraba que esto estaba a punto de cambiar. En el planeta Nueva Ginebra, el granjero Pete Wilson se despertó de otro sueño extraño. En el sueño, volaba por el espacio sin una nave, luchando contra monstruos hechos de sombra y fuego. Sus manos brillaban con una luz azul que podía cortar el metal como si fuera papel. Se sentía fuerte, furioso y poderoso. Pete había estado teniendo sueños así durante semanas. También su esposa, Linda, y sus vecinos. La gente de toda Nueva Ginebra informaba de los mismos tipos de sueños. Sueños de guerra, poder y una fuerza imposible. Quizás deberíamos ver al médico, dijo Linda durante el desayuno. Pete asintió, pero no creía que un médico pudiera ayudar.
Los sueños se sentían demasiado reales, demasiado importantes, como si su mente estuviera tratando de recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. De vuelta en el planeta muerto, Lisa Grant hizo otro descubrimiento. Oculta detrás de la pared principal había una habitación más pequeña llena de más grabados. Estos eran diferentes. Mostraban a humanos luchando en una gran guerra entre las estrellas. Los humanos estaban ganando, pero parecían diferentes. El último grabado mostraba algo que hizo que el corazón de Lisa se acelerara. Mostraba a los humanos yéndose a dormir. No un sueño normal, sino un sueño profundo que duraría miles y miles de años. Estaban esperando algo. Esperando que alguien los despertara. Jake, llamó Lisa. Tienes que ver esto. Jake llegó corriendo. Cuando vio los nuevos grabados, su rostro se puso pálido. Es como si lo supieran, dijo. Como si supieran que alguien encontraría este lugar algún día. Hay más, dijo Lisa. Señaló unos símbolos en la parte inferior de la pared. Creo que esto es una advertencia. Dice algo como, cuando la puerta del templo sea pateada, los durmientes despertarán. ¿Qué puerta del templo? Lisa negó con la cabeza. No lo sé, pero creo que estamos a punto de descubrirlo. 3 días después, comenzó el ataque Borak. Sus naves salieron del hiperespacio como avispas furiosas, disparando a todo lo que veían. El primer objetivo fue Nueva Ginebra, el mismo planeta donde Pete Wilson había estado teniendo sus extraños sueños. Las naves de defensa humanas intentaron contraatacar, pero eran superadas en número 10-1. Debería haber sido una masacre. Los Borak eran guerreros feroces con armas avanzadas y sin piedad. Pero algo extraño sucedió cuando las primeras bombas Borak cayeron sobre Nueva Ginebra. Algo que nadie esperaba, ni siquiera los propios humanos. Los gigantes dormidos comenzaron a despertar. Las bombas Borak caían como lluvia sobre Nueva Ginebra. Pete Wilson estaba de pie en su maizal, viendo el cielo arder en tonos naranja y rojo. Debería haber estado asustado. Debería haber corrido al refugio como todos los demás. En cambio, sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió rabia. No una rabia normal, sino una rabia como una tormenta. Una rabia como el océano durante un huracán. El sentimiento creció más y más dentro de su pecho hasta que pensó que podría explotar. Entonces, algo imposible sucedió. Las manos de Pete comenzaron a brillar con una luz azul, igual que en sus sueños. «¿Pero qué demonios?», susurró. Un caza Borak pasó rugiendo sobre su cabeza, sus cañones disparando a la granja donde se escondía la familia de Pete. Sin pensar, Pete levantó sus manos brillantes hacia el cielo. Un rayo azul salió de sus dedos y golpeó la nave enemiga. El caza explotó en una bola de fuego. Pete se quedó mirando sus manos. La luz azul se estaba desvaneciendo, pero aún podía sentir el poder zumbando bajo su piel como electricidad. En toda Nueva Ginebra, lo mismo le estaba sucediendo a otros humanos. Mary Johnson, la maestra de escuela, hizo desaparecer un tanque Borak con solo mirarlo fijamente. Bob Kelly, el dueño de la tienda general, atrapó una bomba en caída libre con sus propias manos y la devolvió a las naves enemigas. En el espacio sobre el planeta, el teniente Sam Rodríguez estaba teniendo el mejor día de su vida. Su pequeño caza danzaba entre las grandes naves de guerra Borak como una hoja en el viento. Rodaba, giraba y viraba de maneras que deberían haberlo matado por la velocidad, pero se sentía bien. Mejor que bien. Se sentía perfecto. «Rodríguez, ¿qué estás haciendo ahí fuera?», llegó la voz de su comandante por la radio. «Tu nave se mueve más rápido que cualquier cosa que hayamos construido». Sam no respondió. Estaba demasiado ocupado destruyendo naves enemigas. Su computadora de puntería no podía seguir el ritmo de su velocidad, así que la apagó. No la necesitaba. Podía sentir dónde iban a estar las naves enemigas antes de que ellas mismas lo supieran. En 10 minutos, Sam Rodríguez destruyó 12 cazas Borak. Debería haber sido imposible. Su nave solo tenía cañones básicos y un blindaje ligero, pero cada disparo que hacía daba en el blanco. Cada movimiento que hacía era perfecto. En tierra,
La general Kate Williams observaba la batalla a través de las pantallas de su centro de mando. Lo que estaba viendo no tenía ningún sentido. «Tráiganme al doctor Ben Carter», le dijo a su ayudante. «Ahora mismo». El doctor Carter era un hombre inteligente que estudiaba energía y física. Había estado rastreando lecturas extrañas de los asentamientos humanos durante la última semana. Ahora, esas lecturas estaban por las nubes. «General», dijo el doctor Carter cuando llegó, «los niveles de energía que emanan de nuestra gente son imposibles. Algunos de ellos están produciendo más energía que nuestros reactores más grandes». «¿Qué significa eso?» «No lo sé, pero según mis instrumentos, los humanos se están convirtiendo en otra cosa, algo más poderoso de lo que jamás hemos sido». Kate Williams había sido soldado durante 20 años. Había visto muchas batallas y muchas cosas extrañas, pero nunca había visto a granjeros y tenderos luchar como dioses de la guerra. «Sigue observando», le dijo al doctor Carter. «Tengo la sensación de que esto es solo el principio». Tenía razón. En toda la galaxia, los humanos estaban cambiando. Los cambios eran pequeños al principio, mejores reflejos, músculos más fuertes, ojos más agudos. Pero luego se hicieron más grandes. En la estación espacial cerca de Júpiter, el ingeniero Tony Adams estaba reparando una computadora averiada cuando el enemigo atacó. 3 naves Borak aparecieron de la nada, disparando a la estación. Tony debería haber corrido a las cápsulas de escape como todos los demás. En cambio, caminó hacia la ventana más cercana y puso su mano en el cristal. Podía sentir las naves enemigas en su mente, como sombras moviéndose en el agua. Extendió sus pensamientos y apretó. Las 3 naves Borak se arrugaron como bolas de papel y cayeron en el pozo de gravedad de Júpiter. Tony se quedó mirando su reflejo en la ventana. Sus ojos brillaban con el mismo color azul que las manos de Pete Wilson. De vuelta en el planeta muerto donde todo comenzó, la doctora Lisa Grant seguía estudiando los antiguos grabados. Había encontrado nuevas salas llenas de símbolos e imágenes. Cuanto más leía, más asustada se sentía. «Jake», llamó al capitán Morrison. «He traducido más de la escritura. No vas a creer esto». Jake llegó corriendo con su equipo. Lisa señaló una nueva sección de la pared. «Según esto, los humanos no evolucionaron en la Tierra. Fuimos puestos allí por nosotros mismos. Una versión anterior de la humanidad que gobernaba la galaxia como dioses de la guerra». «Eso es una locura», dijo Jake. «¿Lo es? Mira a tu alrededor. Mira lo que le está pasando a nuestra gente. No nos estamos volviendo más fuertes por accidente. Estamos recordando lo que solíamos ser». Lisa le mostró más grabados. Contaban la historia de antiguos humanos que se cansaron de la guerra interminable. Decidieron dormir durante miles de años y dejar que otras razas tuvieran su turno para gobernar la galaxia. Pero dejaron instrucciones escritas en piedra, advertencias para cuando terminara el tiempo de dormir. «La puerta del templo», dijo Lisa, «no es una puerta real. Es una barrera en nuestras mentes. Algo que mantenía nuestra verdadera naturaleza encerrada. Y ahora se está rompiendo». Mientras tanto, el Imperio Borak estaba aprendiendo que había cometido un terrible error. Llegaban informes de todas sus flotas de ataque. Los humanos estaban contraatacando con armas imposibles y una habilidad imposible. Los granjeros destruían naves de guerra. Los niños detenían bombas con sus propias manos. El emperador Borak Prime leyó los informes con creciente temor. Sus antepasados habían contado historias sobre los antiguos dioses que solían gobernar la galaxia. Dioses que se parecían a los humanos pero que luchaban como truenos vivientes. «Envíen más naves», ordenó a sus generales. «Envíen todo lo que tenemos». Pero incluso mientras daba la orden, se preguntó si sería suficiente. Los humanos estaban despertando. Y cuando los dioses despertaban enfadados, civilizaciones enteras podían caer. En Nueva Ginebra, Pete Wilson ayudaba a sus vecinos a reconstruir sus casas. El ataque Borak había fracasado por completo. Ni un solo humano había muerto, a pesar de que habían sido superados en número 1000-1. «¿Cómo lo hicimos?», preguntó su esposa, Linda. Pete se miró las
Manos. Ya no brillaban, pero aún podía sentir el poder durmiendo bajo su piel. Creo que recordamos algo que habíamos olvidado, dijo. Algo importante sobre quienes somos realmente. Sobre ellos, el caza de Sam Rodríguez patrullaba. Ya no necesitaba instrumentos para ver al enemigo. Podía sentirlos venir desde años luz de distancia. Los gigantes dormidos se estaban desperezando, y la galaxia estaba a punto de recordar por qué los humanos alguna vez fueron temidos como dioses. La doctora Rachel Kim miró la muestra de sangre bajo su microscopio y negó con la cabeza. Era la 10ª muestra humana que había analizado hoy y todas eran iguales. El ADN estaba cambiando. Esto es imposible, le susurró a su asistente. El ADN humano no se reescribe a sí mismo. Pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Secciones del código genético que habían estado inactivas durante miles de años de repente estaban activas. Se estaban creando nuevas proteínas. Se estaban desbloqueando nuevas habilidades. Rachel había estudiado genética durante 15 años, pero nunca había visto nada parecido. Era como si los humanos estuvieran evolucionando en tiempo real, convirtiéndose en algo más que humano. En Marte, la capitana Nina Walls se agachó detrás de un muro roto y observó al ejército Borak marchar por el desierto rojo. 50.000 soldados enemigos con tanques, máquinas voladoras y armas que podían derretir el acero. Venían a tomar la colonia humana de Nueva Atenas. Nina solo tenía 200 soldados para detenerlos. Capitana, dijo el sargento Mike Torres, deberíamos retirarnos. Son demasiados. Nina miró a su pequeño equipo. Estaban asustados, pero algo más les estaba sucediendo. Sus ojos brillaban más de lo normal. Sus movimientos eran más rápidos. Podía sentir el poder creciendo en todos ellos como un fuego a punto de explotar. No, dijo Nina. Nos quedaremos aquí. El ejército Borak llegó al borde de la colonia justo cuando el sol se ponía. Su líder, el general Borak Kes, esperaba una victoria fácil. Los humanos eran débiles. Todo el mundo en la galaxia lo sabía. Pero cuando sus soldados atacaron, algo salió mal. Nina Walls se movía como un relámpago por el campo de batalla. Su rifle disparaba balas que nunca fallaban. Cuando se quedó sin munición, recogió un trozo de metal roto y lo lanzó como una lanza. Atravesó 3 tanques Borak antes de detenerse. Sus soldados luchaban como demonios. Saltaban más alto de lo que debería ser posible. Levantaban armas pesadas con una mano. Parecían saber de dónde vendrían los ataques enemigos antes de que sucedieran. El sargento Torres arrancó una máquina voladora Borak del aire y la arrojó contra un grupo de soldados enemigos. La soldado Kelly Johnson corrió tan rápido que parecía un borrón, apareciendo detrás de las líneas enemigas y desapareciendo antes de que pudieran dispararle. En 2 horas, 50.000 soldados Borak fueron derrotados por 200 humanos. Debería haber sido imposible, pero Nina Walls y su equipo lo habían logrado. Mientras tanto, en el espacio profundo, el almirante Peter Hayes estaba teniendo una experiencia muy extraña. Estaba sentado en la silla de mando de su nave, la Defensora, cuando algo hizo clic en su mente. De repente, podía sentir la nave a su alrededor. No solo verla u oírla, sino sentirla como si fuera parte de su cuerpo. Podía percibir cada perno, cada cable y cada circuito informático. Los motores de la nave eran como su corazón. Las armas eran como sus manos. Señor, dijo su navegante, estamos recibiendo informes de flotas Borak atacando 7 mundos humanos diferentes al mismo tiempo. Peter cerró los ojos y se extendió con su mente. Podía sentir las naves enemigas ahí fuera en la oscuridad. Cientos de ellas, quizás miles. Fijen curso hacia la batalla más cercana, dijo. A toda velocidad. Señor, eso nos llevará 6 horas. Peter sonrió. No, no lo hará. Se adentró más en su conexión con la nave. La Defensora comenzó a moverse más rápido de lo que jamás se había movido. El espacio se curvó a su alrededor como el agua. En 10 minutos, recorrieron una distancia que debería haber llevado horas. Cuando llegaron al sistema Taeti, la nave de Peter arrasó la flota enemiga como un cuchillo en la mantequilla.
Sus armas dispararon con una precisión perfecta. Sus escudos desviaron cada ataque. Las naves Borak explotaron una tras otra hasta que no quedó ninguna. De vuelta en el planeta muerto, la doctora Lisa Grant hizo su descubrimiento más importante hasta el momento. Escondida en la parte más profunda de las ruinas había una habitación llena de armas. Pero no eran armas normales. Brillaban con una luz interior y zumbaban con un poder que hacía vibrar el aire mismo. Jake llamó al capitán Morrison. «Mira esto». Jake entró en la habitación y se quedó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de armas que parecían hechas de relámpagos cristalizados, espadas que ardían con fuego frío, pistolas que parecían estar hechas de luz sólida. «¿Qué son?», preguntó Jake. «Creo que son las armas que usaron nuestros antepasados cuando gobernaban la galaxia», dijo Lisa. «Y creo que nos están esperando». Jake extendió la mano para tocar una de las espadas. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, el arma cobró vida. Llamas azules recorrieron la hoja, pero no lo quemaron. En cambio, se sintieron cálidas y acogedoras, como volver a casa después de un largo viaje. «Me conoce», susurró Jake. «El arma sabe quién soy». En todo el espacio humano, estaba sucediendo lo mismo. Armas antiguas surgían del suelo en docenas de mundos. Naves que habían estado enterradas durante miles de años salían de montañas y fondos oceánicos, y todas respondían al tacto humano. Las otras razas alienígenas de la galaxia observaban todo esto con creciente temor. El Consejo Galáctico convocó una reunión de emergencia. «Los humanos están cambiando», dijo el consejero Seca, sus 4 brazos temblando. «Se están convirtiendo en algo que no entendemos». «Mis antepasados contaban historias sobre los dioses antiguos», dijo la consejera Mira, una pequeña alienígena gris con grandes ojos negros. «Decían que los dioses se parecían a los humanos pero luchaban como tormentas vivientes. Gobernaron la galaxia durante millones de años antes de elegir dormir». «Esas son solo historias», dijo Seca. Pero su voz era insegura. «¿Lo son?», preguntó Mira. «Mira lo que está pasando. Los humanos están derrotando ejércitos que deberían aplastarlos. Usan armas que no deberían existir. Mueven naves más rápido de lo que permiten las leyes de la física. En la Tierra, en los archivos profundos bajo el antiguo edificio de las Naciones Unidas, computadoras antiguas se encendían por sí solas. Computadoras que habían estado apagadas durante 50.000 años. Comenzaron a transmitir un mensaje en el antiguo idioma humano que nadie vivo podía leer. Pero de alguna manera, cada humano en la galaxia lo escuchó en sus sueños. El mensaje era simple y aterrador. El tiempo de dormir está terminando. Los dioses de la guerra están despertando. Que tiemblen todos los que quieran dañar a la humanidad. Porque los guardianes eternos han regresado. El emperador Borak Prime leyó los informes de sus generales con creciente horror. Cada ataque a los mundos humanos había fracasado. Peor que fracasado. Sus ejércitos estaban siendo destruidos por enemigos que deberían haber sido fáciles de derrotar. «Envíen un mensaje a todas nuestras flotas», ordenó. «Retírense del espacio humano ahora». Pero ya era demasiado tarde. La puerta del templo había sido pateada. Los gigantes dormidos se estaban desperezando y la humanidad comenzaba a recordar lo que una vez fue. En Nueva Ginebra, Pete Wilson estaba de pie en su maizal reconstruido y miraba las estrellas. Podía sentir a sus compañeros humanos ahí fuera. Todos ellos cambiando. Todos ellos volviéndose más fuertes. Los sueños de guerra y poder ya no eran sueños. Eran recuerdos. Y los recuerdos estaban volviendo rápidamente. La doctora Amy Robinson estaba sentada en la antigua biblioteca de la Tierra, leyendo libros más antiguos que cualquier civilización de la galaxia. Los libros contaban historias que todos pensaban que eran mitos. Historias sobre los guardianes eternos, seres de increíble poder que mantenían la paz en múltiples galaxias. «Todo es verdad», susurró Amy a su asistente. «Cada palabra». Según los textos antiguos, los guardianes eternos no nacieron como dioses. Se convirtieron en dioses a través de innumerables batallas contra fuerzas que querían destruir toda la vida. Lucharon durante millones de años,
protegiendo a las razas débiles y deteniendo imperios malvados. Pero la guerra constante los cansó, muy cansados. Así que hicieron un plan. Se irían a dormir y dejarían que otras razas aprendieran a protegerse a sí mismas. Si esas razas fracasaban, si el mal crecía demasiado, los guardianes despertarían de nuevo. Se asentaron en la Tierra hace 50.000 años, leyó Amy en voz alta. Se convirtieron en humanos y olvidaron su verdadera naturaleza, esperando el día en que volvieran a ser necesarios. Ese día había llegado. El comandante Luke Thompson estaba en medio de lo que solía ser la ciudad de Nueva York. A su alrededor, otros 1000 humanos esperaban sus órdenes. Pero ya no eran humanos normales. Brillaban con una luz interior. Sus ojos ardían como estrellas. Cuando se movían, el aire mismo parecía doblarse a su alrededor. Somos la Guardia Divina, dijo Luke, su voz con un poder imposible. Somos los despiertos. Recordamos lo que fuimos y sabemos lo que debemos hacer. Luke había sido un simple oficial de policía hacía un mes. Ahora podía partir montañas con sus propias manos. Podía ver a través del espacio y el tiempo. Podía sentir el miedo de sus enemigos a años luz de distancia. El Imperio Borak debe pagar por lo que ha hecho, continuó Luke. Derribaron la puerta del templo. Despertaron a los dioses dormidos. Ahora enfrentarán las consecuencias. En el espacio, sobre el mundo natal Borak, la capitana Nina Walls estaba en el puente de una nave que no debería existir. La matadioses estaba hecha del mismo material cristalino que las armas antiguas. Había surgido del fondo del océano de la Tierra hacía 3 días, completa y lista para la guerra. Nina no necesitaba una tripulación para pilotar la nave. Estaba conectada a ella a través de su mente. La nave era una extensión de su voluntad, su ira, su poder divino. Aproximándonos a la red de defensa Borak, dijo su navegante, aunque ya no era realmente necesario. Nina podía ver las defensas enemigas en su mente. Miles de plataformas de armas automatizadas, millones de minas, estaciones de batalla del tamaño de pequeñas lunas. Era el sistema de defensa más fuerte de la galaxia. No sería suficiente. Nina extendió sus pensamientos, y la matadioses comenzó a cambiar. La nave creció, brotando nuevas armas que se materializaban a partir de energía pura. Aparecieron escudos alrededor del casco que podían detener la explosión de soles. La red de defensa Borak abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de energía que podían destruir planetas golpearon la nave de Nina. Misiles nucleares que podían agrietar lunas explotaron contra sus escudos. No pasó nada. La matadioses voló a través de los ataques como si fueran una lluvia suave. Imposible, susurró el comandante de la flota Borak mientras veía fallar sus defensas. ¿Qué son? Estaba a punto de descubrirlo. Nina Walls caminó a través del fuego enemigo como si no existiera. Las armas de su nave dispararon 1, 2, 3 veces. Cada disparo destruyó 1000 naves enemigas. En 10 minutos, toda la flota local Borak había desaparecido. En el planeta de abajo, el emperador Borak Prime sintió terror por primera vez en su larga vida. Sus espías le habían enviado informes sobre en qué se estaban convirtiendo los humanos, pero no los había creído. Ahora, una sola nave humana estaba destruyendo todo su ejército. Envíen un mensaje a la nave humana, ordenó. Díganles que nos rendimos. Pero Nina Walls no estaba interesada en la rendición. Los Borak habían atacado colonias humanas inocentes. Habían intentado destruir a una raza pacífica. Habían despertado poderes que deberían haber permanecido dormidos. Ahora tenían que enfrentar la ira completa de los dioses que habían perturbado. Mientras tanto, en toda la galaxia, otras razas alienígenas estaban tomando una decisión muy diferente. Los altarianos de piel azul fueron los primeros en reconocer oficialmente el regreso de la humanidad a la divinidad. Recordamos las viejas historias, dijo el sumo sacerdote Alarazen. Nuestros antepasados hablaban de los guardianes eternos con gran respeto. Nos protegieron de las fuerzas oscuras que venían de más allá de la galaxia. Damos la bienvenida a su regreso. Los pequeños y grises Senti siguieron poco después. Luego los reptilianos Sirens.
Una por una, las civilizaciones alienígenas que habían existido durante miles de años se arrodillaron ante el poder despierto de la humanidad. En el planeta muerto donde todo comenzó, la doctora Lisa Grant hizo su descubrimiento final. En la cámara más profunda de las ruinas, encontró un cristal que pulsaba con la misma energía que ahora fluía por las venas humanas. Es un cristal de memoria, le dijo al capitán Jake Morrison. Contiene la historia completa de los guardianes eternos. Cuando Jake tocó el cristal, el conocimiento inundó su mente. Vio las antiguas guerras contra entidades de pura oscuridad. Vio a humanos que podían remodelar la realidad con sus pensamientos. Vio el gran sacrificio que hicieron cuando eligieron dormir, confiando en que algún día despertarían cuando la galaxia los necesitara de nuevo. Nunca fuimos solo humanos, susurró Jake. Siempre fuimos dioses. Simplemente lo olvidamos. De vuelta en la Tierra, la gente común se estaba volviendo extraordinaria. Los granjeros podían hacer que la tierra muerta floreciera de vida. Los maestros podían compartir conocimiento tocando las mentes de sus estudiantes. Nacían niños que podían volar antes de poder caminar. La transformación estaba completa. La humanidad había recordado lo que era. El almirante Peter Hayes, ahora al mando de una flota de naves que se movían como seres vivos, recibió el mensaje de rendición del Imperio Borak. Pero era demasiado tarde para una simple rendición. Los Borak habían comenzado algo que no podían detener. Todos los activos militares Borak serán destruidos, anunció Peter a la galaxia. Todos los líderes Borak serán juzgados por sus crímenes. Cualquier raza que haya apoyado su agresión enfrentará el mismo castigo. Sus palabras llevaban el peso de la autoridad divina. En toda la galaxia, las civilizaciones que habían vitoreado la invasión Borak de repente recordaron asuntos urgentes en otros lugares. Los gigantes dormidos estaban completamente despiertos ahora. Los dioses de la guerra habían regresado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En Nueva Ginebra, Pete Wilson estaba de pie en su brillante maizal y sonrió. Los cultivos crecían más rápido que nunca, alimentados por la energía divina que fluía a través de él y toda su gente. Su esposa, Linda, se paró a su lado. Su propio poder se manifestaba como la capacidad de curar cualquier herida con un toque. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Pete miró hacia las estrellas, donde las naves humanas estaban estableciendo un nuevo orden entre los mundos. Ahora hacemos lo que siempre estuvimos destinados a hacer, dijo. Protegemos a los inocentes. Detenemos a los malvados. Mantenemos la paz. ¿Y si alguien intenta detenernos? Los ojos de Pete brillaron con fuego azul. Entonces aprenderán por qué los dioses dormidos nunca deben ser molestados. Diana Foster abrió los ojos y lo vio todo. No solo la habitación donde estaba sentada en la Tierra, sino cada estrella en la galaxia, cada planeta, cada ser vivo. Podía ver los hilos del tiempo extendiéndose hacia atrás hasta el principio y hacia adelante hasta el final. Ahora entiendo, susurró a la habitación vacía, aunque sus palabras fueron escuchadas por cada humano despierto en toda la galaxia. Puedo ver por qué esto tenía que suceder. Diana había sido bibliotecaria antes del despertar. Ahora era algo mucho más. Los otros humanos la llamaban el oráculo, la que podía ver los patrones que conectaban todas las cosas. Vio cómo la invasión Borak había sido necesaria. Sin su ataque, los humanos habrían permanecido dormidos para siempre. La galaxia habría caído lentamente ante fuerzas más oscuras que ya se movían entre las estrellas, viniendo de los espacios vacíos más allá de los mundos conocidos. La verdadera guerra aún no ha comenzado, dijo Diana. Los Borak fueron solo el principio. En el puente de su nave de mando, el alto comandante Chris Parker sintió el eco de las palabras de Diana en su mente. Chris había sido elegido por los otros humanos despiertos para liderarlos, aunque todavía no estaba seguro de por qué. Hace un mes, reparaba aires acondicionados rotos en una estación espacial. Ahora, comandaba un poder que podía remodelar la realidad. Reúnan a la flota, ordenó Chris. Todas las naves. Es hora de tomar nuestra decisión. La elección era simple, pero enorme. La humanidad podía volver a su papel como protectores de la galaxia,
o podían intentar volver a sus vidas pacíficas. Pero Chris sabía que en realidad no había elección. El tiempo de dormir había terminado. Los guardianes eternos habían despertado y la galaxia los necesitaba. En las ruinas de la capital Borak, el emperador Borak I se arrodilló ante la capitana Nina Walls. Su otrora poderoso imperio había desaparecido. Sus flotas estaban destruidas. Su pueblo estaba disperso por una docena de mundos, suplicando piedad. «Por favor», dijo el emperador, con la voz rota. «Mi pueblo solo seguía mis órdenes. Perdónalos». Nina miró al alienígena que había comenzado esta guerra. Hace un mes, habría sentido pena por él. Ahora solo sentía la fría justicia de una diosa. «Tu pueblo vivirá», dijo. «Pero nunca más amenazarán a los inocentes. Pasarán los próximos 1000 años aprendiendo a construir en lugar de destruir. Guardias los vigilarán. Guardias humanos». El emperador asintió rápidamente. Había visto lo que los humanos podían hacer ahora. Sabía que no tenía sentido discutir con los dioses. En toda la galaxia, se desarrollaban escenas similares. Las razas que habían apoyado el ataque Borak se estaban rindiendo. Las que se habían mantenido neutrales ofrecían su amistad. Y las que siempre habían sido pacíficas adoraban abiertamente a la humanidad como sus protectores divinos. En el mundo acuático de Aquanis, los Sins, parecidos a los delfines, construyeron templos en honor a la humanidad. En el planeta desértico de Sandros, las reinas de la colmena, de aspecto insectoide, declararon a los humanos como los bendecidos que traen orden al caos. Pero no todos estaban contentos con el despertar de la humanidad. En los espacios oscuros entre galaxias, cosas antiguas se agitaron. Cosas que habían estado esperando que los guardianes eternos durmieran para siempre. Cosas que habían planeado devorar toda la vida una vez que los protectores se hubieran ido. Diana Foster los vio venir a través de su visión cósmica. Seres de pura hambre y oscuridad, más antiguos que cualquier estrella. Habían sido la razón por la que los guardianes eternos habían luchado tan duro en los tiempos antiguos. Y ahora estaban regresando. «Chris», dijo Diana, su voz llegando a través del espacio hasta el alto comandante. «Están llegando. Los devoradores, el verdadero enemigo». Chris Parker sintió un escalofrío recorrer su esencia divina. Incluso con todo su nuevo poder, la palabra devoradores lo llenaba de pavor. Eran la pesadilla que había atormentado los sueños de los guardianes eternos originales. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «1 año, tal vez 2. Entonces, más vale que nos preparemos». En la Tierra, en el lugar donde solía estar el antiguo edificio de las Naciones Unidas, los humanos estaban construyendo algo nuevo, un gran palacio de cristal que se elevaba hasta las nubes, conectado a estructuras similares en cada mundo humano. No eran solo edificios, sino extensiones vivas de la voluntad colectiva de la humanidad. Jake Morrison, que ahora se hacía llamar el guardián de la memoria, estaba en el salón principal del Palacio de la Tierra. A su alrededor, paredes cristalinas mostraban la historia completa de los guardianes eternos. Cada batalla que habían librado, cada mundo que habían salvado, cada sacrificio que habían hecho. «Los niños necesitan saber», dijo Jake a los otros humanos despiertos que se habían reunido. «Los que nazcan ahora serán completamente divinos desde el principio. Necesitan entender qué son y por qué existen». En los hospitales y hogares de todo el espacio humano, esos niños estaban naciendo. Bebés que brillaban con una luz interior. Niños pequeños que podían volar antes de poder caminar. Niños que hablaban en lenguajes más antiguos que la historia registrada. Estos nuevos humanos no eran como sus padres, que habían despertado de la latencia. Estos niños nunca habían estado dormidos. Nacieron como dioses y lo sabían. La pequeña Sarah Kim, nacida en Marte solo una semana después de que comenzara el despertar, miró a su madre con ojos que contenían la sabiduría de la eternidad. «Mamá», dijo con una voz como campanas de plata. «Cuando empezamos a enseñarle a la galaxia a luchar contra las cosas oscuras». Su madre, la doctora Rachel Kim, sintió lágrimas de orgullo y miedo correr por su rostro. Su hija era hermosa, terrible y perfecta. Era en lo que la humanidad se estaba convirtiendo.
En Nueva Ginebra, Pete Wilson caminó por sus campos por última vez. El maíz crecía tan rápido que tenía que cosecharlo todos los días. Cada grano brillaba con la misma luz azul que había aparecido por primera vez en sus manos durante el ataque Borak. «¿Te vas, verdad?», preguntó su esposa, Linda. Pete asintió. Había sido elegido para unirse a la Guardia Divina, los humanos que patrullarían la galaxia y la protegerían de las amenazas. Significaba dejar su granja, pero la granja ya no lo necesitaba. La energía divina que fluía a través del suelo hacía que todo creciera por sí solo. «La galaxia es grande», dijo Pete. «Hay millones de mundos que necesitan protección, y hay cosas que vienen de la oscuridad que debemos detener». Linda sonrió y tomó su mano. Su propio poder también se había fortalecido. Ahora podía sanar ciudades enteras con un pensamiento. Devolver la vida a mundos muertos con un toque. «Voy contigo», dijo. En todo el espacio humano, se producían conversaciones similares. Maestros convirtiéndose en guardianes del conocimiento. Granjeros convirtiéndose en moldeadores de la vida. Ingenieros convirtiéndose en constructores de máquinas imposibles. Cada humano encontrando su lugar en el nuevo orden cósmico. El almirante Peter Hayes, ahora al mando de flotas que podían cruzar la galaxia en minutos, recibió informes del borde del espacio conocido. Señales extrañas, formas oscuras moviéndose entre las estrellas. Los exploradores veían cosas que no deberían existir. Los devoradores estaban llegando, pero la humanidad estaba lista. Habían despertado de su largo sueño. Habían recordado su verdadera naturaleza. Habían reclamado sus armas, su poder y su propósito. Y esta vez no dormirían hasta que cada amenaza a la vida en la galaxia desapareciera para siempre. El alto comandante Chris Parker estaba en su palacio de cristal y miraba las estrellas. Miles de millones de mundos, billones de seres, todos ellos mirando a la humanidad en busca de protección. Era una gran responsabilidad, quizás demasiado grande para que una sola raza la manejara. Pero los humanos ya no eran realmente una sola raza. Eran dioses, y los dioses existían para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. «Diana», dijo Chris al oráculo, «muéstrame todo. Muéstrame lo que viene». Diana Foster abrió su visión cósmica y dejó que Chris viera a través de sus ojos. Vio a los devoradores moviéndose a través del vacío entre galaxias. Vio las batallas que se avecinaban. Vio el costo que habría que pagar. Pero también vio algo más. Vio la victoria. Dura y comprada con sangre, pero victoria al fin y al cabo. Los gigantes dormidos habían despertado. La puerta del templo había sido derribada y nunca podría volver a cerrarse. La humanidad había reclamado su derecho de nacimiento como protectores de la galaxia, y nunca volverían a dormir. El gran salón del Consejo Galáctico bullía con el parloteo habitual de 100 especies alienígenas diferentes. La embajadora Kate Hughes se sentaba en silencio en la pequeña sección reservada para la delegación de la Tierra, con las manos pulcramente cruzadas sobre la mesa pulida. A su alrededor, criaturas masivas de mundos distantes discutían rutas comerciales y disputas territoriales con el aire casual de seres que habían gobernado la galaxia durante miles de años. «La cuestión humana vuelve a surgir hoy», retumbó el consejero Bexitar, sus 6 ojos enfocándose en Kate con lo que podría haber sido diversión. Las escamas del líder zafiriano cambiaron de azul a púrpura mientras hablaba. «Sus pequeñas naves siguen entrando en nuestro espacio». Kate sonrió cortésmente y se levantó cuando el portavoz del consejo le hizo un gesto. «Honorables consejeros», comenzó, su voz con el tono practicado de alguien que había dado este discurso muchas veces. «La Tierra se disculpa por cualquier inconveniente. Nuestras naves de exploración a veces se desvían de su curso. Todavía estamos aprendiendo a navegar las vastas distancias entre las estrellas». Un sonido que podría haber sido una risa provino de la sección Corbani. Su embajador, un ser alto de piel plateada y 4 brazos, negó con la cabeza. 200 años en el espacio y todavía se pierden. ¡Qué encantadoramente primitivos! Kate asintió humildemente. «Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Quizás el Consejo podría considerar compartir alguna tecnología de navegación».
Estaríamos encantados de intercambiar nuestros suministros médicos o equipos agrícolas. Suministros médicos, resopló otro consejero. Hierbas y química simple. Su gente todavía usa herramientas de metal para la cirugía. La discusión continuó durante otra hora con varios alienígenas haciendo bromas sobre las limitaciones humanas. Kate lo soportó todo con paciencia, haciendo ocasionalmente preguntas inocentes sobre tecnología alienígena u ofreciendo pequeños regalos de la artesanía primitiva de la Tierra. Cuando terminó la sesión, recogió su simple bolsa de tela y salió lentamente del salón, pareciendo en todo momento la representante de un mundo atrasado que intenta encajar con seres superiores. Lo que ninguno de ellos sabía era que a 3.000 millones de millas de distancia, en la fría oscuridad más allá de Neptuno, el almirante Jake Morrison observaba la transmisión en vivo de la reunión del Consejo con sombría satisfacción. Estaba en el puente de mando del Nuevo Horizonte, una nave tan grande que sus generadores de gravedad creaban sus propios patrones climáticos en las secciones residenciales. La nave se extendía por miles de millas en todas direcciones, su casco disfrazado para parecer una colección de asteroides mineros a cualquier observador casual. «Lo está haciendo bien», dijo la doctora Lisa Grant, acercándose al almirante con una tableta de datos en sus manos. «Los zafirianos todavía piensan que nuestras naves más rápidas apenas pueden alcanzar la mitad de la velocidad de la luz». Jake asintió, sin apartar la vista de la pantalla donde Kate se inclinaba cortésmente ante los consejeros alienígenas que la trataban como a una niña. «Bien. ¿Cómo van los preparativos?» El martillo de Terra terminó sus pruebas de armas ayer. El Filo de la Libertad todavía está instalando los nuevos generadores de escudos, pero deberían estar listos en una semana. Lisa hizo una pausa, mirando las lecturas en su tableta. «Jake, ¿estás seguro de esto? Una vez que les mostremos lo que realmente somos, no habrá vuelta atrás». El almirante se apartó de la pantalla y miró a través del enorme ventanal. A lo lejos, podía ver las luces de navegación de los equipos de construcción trabajando en el casco del martillo de Terra. La nave era aún más grande que el Nuevo Horizonte, sus sistemas de armas capaces de quebrar planetas si fuera necesario. El Filo de la Libertad flotaba en el espacio más allá de ellos, su elegante forma erizada de tecnología que haría llorar de envidia a los más grandes científicos alienígenas. «Nos hemos estado preparando para este día durante 150 años», dijo Jake en voz baja. «Desde que aprendimos lo que realmente es esta galaxia. Los fuertes toman lo que quieren y los débiles sirven o mueren. Creen que somos débiles. Les dejamos pensar eso», le recordó Lisa. «Cada tratado, cada acuerdo comercial, cada vez que inclinamos la cabeza y aceptamos sus migajas, todo fue parte del plan». Jake sonrió, pero no había humor en ello. «Y ahora los zafirianos quieren añadir el espacio humano a su imperio. Creen que será tan fácil como rellenar papeles». En la pantalla, Kate salía del edificio del Consejo, rodeada de altos guardias alienígenas que la escoltaban como si le estuvieran haciendo un favor. Regresaría a su pequeña nave, del tipo que cualquier niño alienígena podría construir, y volaría de regreso a la Tierra para informar sobre las decisiones del Consejo. Los alienígenas se felicitarían por ser tan generosos con los pobres y simples humanos. Ninguno de ellos sospechaba que la primitiva nave de Kate llevaba un equipo de comunicaciones que podía llegar a través de la galaxia en segundos. Ninguno de ellos sabía que cada palabra pronunciada en las cámaras del Consejo estaba siendo grabada y analizada por computadoras que podían pensar más rápido que cualquier mente alienígena. Y ninguno de ellos tenía idea de que las 3 naves de guerra más grandes jamás construidas estaban esperando en la oscuridad del sistema exterior de la Tierra. «La flota zafiriana se está moviendo», informó el capitán Ben Clark desde su puesto en la consola de comunicaciones. Ben comandaba la flota oficial de la Tierra, la pequeña colección de naves que a los alienígenas se les permitía ver. «La inteligencia dice que llegarán al espacio terrestre en 6 días». «Que vengan», dijo Jake. «Envíen la orden a todas las estaciones. Es hora de dejar de fingir». La doctora Lisa Grant levantó la vista de su tableta de datos. «La evacuación de la población civil de la Tierra está casi completa. La mayoría de ellos ya están a bordo de las 3 naves.
Los que se quedaron son voluntarios que entienden los riesgos y los sistemas de engaño están listos para desconectarse a su orden. En el momento en que abandonemos nuestros disfraces, cada sensor en la galaxia nos detectará. No habrá forma de esconderse después de eso. Jake asintió y se volvió hacia el ventanal. En algún lugar ahí fuera, las flotas alienígenas se preparaban para repartirse el territorio humano como trozos de un pastel. Lo habían hecho antes con otras especies y esperaban hacerlo de nuevo. La galaxia estaba llena de los huesos de civilizaciones que habían sido demasiado débiles para defenderse. Pero la humanidad había aprendido de esos huesos. Habían estudiado cada batalla, cada conquista, cada momento en que los fuertes habían aplastado a los débiles. Y habían pasado 2 siglos preparándose para el día en que la galaxia aprendería lo que los humanos realmente podían hacer cuando dejaran de fingir ser inofensivos. El comandante Alex Stone caminaba por los pasillos del Nuevo Horizonte, sus botas resonando en los vastos corredores que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La nave era tan grande que le llevaba 20 minutos viajar desde sus aposentos hasta el centro de mando, incluso usando los tubos de transporte de alta velocidad. En el camino, pasaba por parques con árboles reales, distritos comerciales donde las familias vivían vidas normales y plantas de fabricación que podían construir flotas enteras de naves más pequeñas. Este no era el tipo de nave que la galaxia esperaba que los humanos poseyeran. Los alienígenas pensaban que las naves más grandes de la Tierra eran apenas más grandes que sus lanzaderas. No tenían idea de que solo el Nuevo Horizonte era más grande que la mayoría de sus estaciones espaciales. Comandante Stone al puente, llegó la voz de la teniente Maya Foster por el sistema de comunicación. Estamos listos para la prueba final de armas. Alex aceleró el paso. La prueba de armas era el último paso antes de que el Nuevo Horizonte fuera declarado completamente operativo. Después de hoy, la humanidad tendría 3 acorazados del tamaño de planetas listos para lo que la galaxia pudiera lanzarles. El puente del Nuevo Horizonte era una maravilla de la ingeniería humana. Docenas de oficiales trabajaban en estaciones que podían controlar sistemas en toda la masiva nave. Pantallas holográficas mostraban vistas del espacio en todas direcciones, mientras que pantallas de computadora rastreaban miles de funciones diferentes que ocurrían en toda la nave. Informe, dijo Alex mientras tomaba su posición en la silla de mando. La teniente Maya Foster levantó la vista de su consola de armas. Todos los sistemas en verde, señor. Tenemos espacio despejado en el sector 7 para la prueba. Sin asteroides, sin naves, nada más que espacio vacío por 1000 millas en todas direcciones. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Construimos un asteroide de prueba del tamaño de una luna pequeña. Tiene la misma composición que las rocas que los zafirianos usan para sus estaciones de batalla. Los dedos de Maya danzaron sobre sus controles. Si esto funciona, sabremos que nuestras armas pueden atravesar cualquier cosa que tengan. Alex asintió y se volvió hacia el ingeniero Tom Bradley, que monitoreaba los sistemas de energía de la nave. ¿Cómo estamos de energía? Perfecto, señor. Los nuevos núcleos de fusión están funcionando a plena capacidad. Podríamos disparar todas las armas de la nave al mismo tiempo y aún nos sobraría energía. Tom sonrió. Los alienígenas creen que todavía usamos cohetes químicos. No tienen idea de que desciframos la fusión fría hace 60 años. La ironía no pasó desapercibida para Alex. Mientras los más grandes científicos de la galaxia luchaban con problemas básicos de energía, los ingenieros humanos habían estado revolucionando silenciosamente la física. El avance había llegado al estudiar tecnología alienígena capturada, pero la humanidad la había mejorado de maneras que sorprenderían a sus antiguos maestros. Oficial de inteligencia Sam Rivers al puente, llegó otra voz por el sistema de comunicación. Sam Rivers llegó unos minutos después con una pila de tabletas de datos. Era responsable de mantener el engaño que había mantenido ocultas las verdaderas capacidades de la humanidad durante tanto tiempo. Su trabajo era asegurarse de que cada pieza de información que los alienígenas recibían sobre la Tierra hiciera que los humanos parecieran débiles e inofensivos. La flota zafiriana sigue avanzando hacia la Tierra, informó Sam. Se están tomando su tiempo porque creen que no hay prisa.
Nuestros informes de inteligencia falsos muestran que las defensas de la Tierra consisten en unas 50 naves pequeñas y algunas plataformas orbitales con armas básicas. ¿Cuántas naves tienen ellos en realidad?, preguntó Alex. 3000 naves de guerra, incluido su buque insignia, el acorazado. Es del tamaño de una ciudad pequeña. Sam hizo una pausa. Por supuesto, su nave más grande sigue siendo más pequeña que una de nuestras torretas de armas. La comparación era casi divertida. El acorazado Zafiriano era considerado el buque de guerra más poderoso de la galaxia. Podía destruir flotas enteras y había conquistado docenas de mundos, pero parecería un juguete al lado del Nuevo Horizonte. La comandante Maya gritó: «Estamos en posición para la prueba de armas». Alex miró la pantalla principal, que mostraba su objetivo flotando en el espacio. El asteroide artificial tenía unas 50 millas de diámetro, lo suficientemente grande como para servir como una prueba adecuada para sus armas. Si podían destruir algo de ese tamaño, podrían manejar cualquier cosa que los alienígenas pudieran traer a la lucha. Todas las estaciones, prepárense para la prueba de armas. Esto no es un simulacro. La voz de Alex se extendió por toda la nave. Ingeniería, denme toda la potencia a los cañones principales. Potencia máxima lista, señor, informó Tom. Maya, apunta al centro del asteroide. Usa el cañón de plasma Mark 7. Objetivo fijado, señor. Arma cargada y lista. Alex respiró hondo. Este era el momento de la verdad. Después de décadas de esconderse, después de años de fingir ser débiles, la humanidad estaba a punto de mostrar lo que realmente podían hacer. ¡Fuego! El cañón de plasma Mark 7 se descargó con un sonido que vibró por toda la nave. En la pantalla principal, un rayo de energía pura se lanzó a través del espacio, cubriendo la distancia hasta el objetivo en menos de un segundo. Cuando golpeó el asteroide artificial, el resultado fue espectacular. La roca de 50 millas de ancho simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, al siguiente era una nube en expansión de gas sobrecalentado y diminutos fragmentos. El arma no solo había destruido el objetivo, lo había vaporizado por completo. «Cielos», susurró Tom Bradley. «Ese fue solo un cañón. Tenemos 100 de ellos». Maya miró sus lecturas. La producción de energía fue exactamente la que calculamos. El arma funcionó perfectamente. Levantó la vista hacia Alex. «Señor, no creo que haya nada en la galaxia que pueda sobrevivir a un impacto directo de nuestros cañones principales». Alex asintió, pero su expresión permaneció seria. «Recuerden, construimos estas naves para defendernos, no para conquistar a otros. Los alienígenas nos forzaron la mano tratándonos como niños durante 2 siglos». Sam Rivers ya estaba actualizando sus informes de inteligencia. «Me aseguraré de que los alienígenas se enteren de una operación minera fallida en el sector 7. Pensarán que volamos accidentalmente una de nuestras propias naves mineras. El engaño continuaría unos días más. La galaxia seguiría pensando que los humanos eran primitivos inofensivos que apenas podían atarse los zapatos. Pero pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz». «¿Cuánto tiempo falta para que la flota zafiriana llegue a la Tierra?», preguntó Alex. «4 días, señor», respondió Sam. «Ni siquiera intentan ocultar su aproximación. Creen que esta será la conquista más fácil de su historia». Alex sonrió sombríamente. «Entonces, más vale que nos aseguremos de que el martillo de Terra y el filo de la libertad estén listos. La galaxia está a punto de aprender lo que sucede cuando subestimas a la humanidad». El general Rick Davis estaba en la sala de guerra en las profundidades del martillo de Terra, observando las pantallas que mostraban a la flota zafiriana acercándose a la Tierra. 3000 naves de guerra alienígenas se movían por el espacio como una manada de lobos hambrientos. Sus tripulaciones, seguras de que pronto añadirían otro mundo conquistado a su imperio. «Llegan justo a tiempo», informó la capitana Nina Walls desde su puesto en la consola de inteligencia. «El comandante zafiriano está transmitiendo mensajes de victoria a su flota. Les dice que esto terminará en unas pocas horas». Rick asintió sombríamente.
El almirante Krexal, el comandante de la flota safiriana, tenía buenas razones para estar confiado. Sus naves superaban en número a la flota visible de la Tierra 60-1. Sus armas eran más avanzadas que cualquier cosa que se suponía que los humanos poseían. Según todos los cálculos que los alienígenas habían hecho, esta sería la conquista más fácil de la historia galáctica. No tenían idea de que estaban volando hacia la trampa más grande jamás tendida. El almirante Paul Jensen informa que las 3 naves están listas, anunció el Dr. Karl Brooks desde su puesto en el control de armas. Nuevo Horizonte, Filo de la Libertad y Martillo de Terra están completamente operativos y en espera. Bien. Rick miró a su personal superior. Estos hombres y mujeres habían pasado toda su carrera preparándose para este momento. Envíen la señal a todas las estaciones. La operación Amanecer está ahora activa. Desactiven todos los sistemas de sigilo. Los dedos de la capitana Nina Walls se movieron por su consola. Sistemas de sigilo desactivados en 3, 2, 1. Ahora. En ese instante, todo cambió. Los 3 masivos acorazados humanos, ocultos durante décadas detrás de una avanzada tecnología de camuflaje, aparecieron de repente en todas las pantallas de sensores del sistema solar. El Nuevo Horizonte se desocultó primero, su enorme mole materializándose cerca de Júpiter como un pequeño planeta que no había estado allí un momento antes. El Filo de la Libertad le siguió, apareciendo entre Marte y la Tierra con luces de navegación que se extendían por miles de millas. El Martillo de Terra, el más grande de los 3, se desocultó directamente en el camino de la flota safiriana que se acercaba. El efecto en las tripulaciones alienígenas fue inmediato y devastador. Estamos captando transmisiones de emergencia de las naves safirianas, informó Nina, apenas capaz de ocultar la emoción en su voz. Se preguntan unos a otros si están viendo lo que creen que están viendo. En la pantalla principal, Rick podía ver cómo la formación de la flota alienígena comenzaba a deshacerse a medida que las naves individuales reducían la velocidad o cambiaban de rumbo. Capitanes que un momento antes bromeaban sobre una victoria fácil ahora gritaban órdenes a sus tripulaciones y exigían explicaciones que nadie podía dar. Transmitan en todas las frecuencias, ordenó Rick. Que toda la galaxia escuche esto. Nina activó los sistemas de comunicación que llevarían las palabras de Rick a cada mundo habitado en el espacio conocido. En las capitales alienígenas de toda la galaxia, los líderes que habían estado planeando la subyugación de la humanidad estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Aquí el general Rick Davis de la Fuerza de Defensa Terrana, comenzó Rick, su voz tranquila y firme. Durante 200 años, el pueblo de la Tierra ha vivido pacíficamente entre los mundos de esta galaxia. Hemos comerciado de manera justa, cumplido nuestros acuerdos y no hemos pedido nada más que el derecho a existir. En pantallas de toda la galaxia, los líderes alienígenas observaban en silencio atónito cómo los 3 acorazados humanos maniobraban en formación de ataque. Cada nave era más grande que sus mayores estaciones espaciales, erizada de armas que desafiaban todas las suposiciones que habían hecho sobre la tecnología humana. Hoy, el Imperio Safiriano ha elegido poner fin a esa paz, continuó Rick. Creen que la humanidad es débil e indefensa. Están a punto de aprender cuán equivocados están. La voz del almirante Paul Jensen llegó a través del sistema de comunicación. Todas las naves informan estar listas para operaciones de combate. La flota safiriana ha detenido su avance. Parecen estar en algún tipo de confusión de formación. Eso era decirlo suavemente. En la pantalla táctica, Rick podía ver las naves alienígenas esparcidas por el espacio como hojas en un huracán. Algunas intentaban retirarse, otras intentaban formar líneas de batalla, y unas pocas simplemente estaban inmóviles mientras sus tripulaciones intentaban procesar lo que estaban viendo. Dr. Brooks, quiero una demostración que toda la galaxia recordará, dijo Rick. Apunten al espacio vacío entre la flota safiriana y la Tierra. Muéstrenles lo que nuestras armas pueden hacer. Karl Brooks sonrió mientras sus manos se movían sobre los controles de armas. Con gusto, señor. Disparando tiro de demostración en 3, 2, 1.
El cañón principal del martillo de Terra descargó un rayo de energía que iluminó todo el sistema solar. El arma no apuntaba a ninguna nave o planeta, sino a una región de espacio vacío que no contenía nada más que polvo cósmico y algunos pequeños asteroides. Cuando el rayo pasó por esa región, dejó un rastro de plasma sobrecalentado que brillaba como una estrella en miniatura. El mensaje era claro: si ese rayo hubiera apuntado a la flota safiriana, no quedaría nada de ellos más que átomos dispersos. Se ha convocado una sesión de emergencia del Consejo Galáctico, informó Nina. Todas las grandes potencias exigen respuestas. La República Corbani está movilizando sus flotas. También el Consorcio Estelar. Rick asintió. Esto era exactamente lo que habían esperado. La revelación de la verdadera fuerza de la humanidad aterrorizaría a todos los gobiernos de la galaxia. Especies que habían despreciado a los humanos como primitivos ahora se daban cuenta de que la Tierra poseía la fuerza militar más poderosa que nadie había visto jamás. Señor, la voz del almirante Jensen llegó de nuevo. El comandante de la flota safiriana solicita permiso para hablar directamente con usted. Póngalo en pantalla. La pantalla principal parpadeó y mostró el rostro del almirante Krexal, el comandante safiriano que había estado tan confiado minutos antes. Sus escamas habían cambiado al color amarillo pálido que indicaba un miedo extremo, y sus 6 ojos estaban abiertos de par en par por la conmoción. General Davis, comenzó Krexal, con la voz temblorosa. Ha habido un terrible malentendido. El Imperio Safiriano no tenía intención de amenazar a la Tierra. Simplemente estábamos realizando ejercicios de navegación en esta región del espacio. Rick casi sonrió. Hacía unos minutos, este mismo alienígena había estado transmitiendo órdenes a su flota sobre cómo repartirse los recursos de la Tierra después de su victoria. Ahora fingía que todo había sido un error. Almirante Krexal, respondió Rick con calma, sus naves están equipadas con armas de bombardeo planetario y transportes de tropas. Parece mucho equipo para un ejercicio de navegación. Las escamas del comandante alienígena cambiaron a un tono de amarillo aún más pálido. Nosotros, es decir, el Imperio desea evitar cualquier conflicto con la humanidad. Quizás deberíamos retirarnos para permitir discusiones diplomáticas. Eso sería prudente, asintió Rick. Pero primero, tengo un mensaje para el Consejo Galáctico y para cada gobierno que pueda estar viendo esta transmisión. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que llevaría sus palabras a través de la galaxia. La humanidad no busca la conquista ni la dominación. Solo queremos vivir en paz y defendernos de aquellos que nos harían daño. Pero no se equivoquen, ya no somos la especie débil que recuerdan. Cualquiera que amenace a la Tierra o a sus colonias enfrentará todo el poder de la Fuerza de Defensa Terrana. La transmisión terminó, dejando a la galaxia en un silencio atónito. La era de la debilidad humana había terminado. El almirante de flota Dan Cooper estaba en el puente del martillo de Terra, observando las transmisiones de emergencia que llegaban de toda la galaxia. Todos los principales gobiernos alienígenas estaban en caos. Líderes que habían pasado décadas tratando a los humanos como niños ahora gritaban órdenes a sus comandantes militares y exigían explicaciones que nadie podía dar. El Consejo Galáctico ha suspendido todas las operaciones normales, informó la capitana Ellen Price desde su estación de comunicación. Están convocando una sesión de emergencia inmediata. Todas las especies están enviando a sus principales asesores militares. Dan asintió, con los ojos fijos en la pantalla táctica que mostraba los movimientos de las flotas alienígenas por toda la galaxia. Puntos rojos aparecían por todas partes a medida que las naves de guerra dejaban sus bases de origen y comenzaban a moverse hacia el espacio humano. La revelación del verdadero poder militar de la Tierra había aterrorizado a la galaxia, y los seres aterrorizados a menudo toman decisiones peligrosas. ¿Cuántas naves estamos rastreando?, preguntó. Más de 15.000 hasta ahora, respondió el mayor Scott Turner desde su posición en la consola táctica. La República Corbani ha movilizado toda su flota de batalla. El Consorcio Estelar está retirando naves de sus regiones fronterizas. Incluso las potencias más pequeñas están enviando lo que tienen. Dan sintió un nudo frío formarse en su estómago.
Esto era exactamente lo que habían temido que pudiera pasar. La reacción de la galaxia al enterarse de la fuerza humana no fue alivio o respeto, sino pánico y agresión. Todos los gobiernos alienígenas estaban convencidos de que la humanidad usaría sus nuevas armas para conquistar la galaxia. Así que se estaban preparando para atacar primero. Doctora Amy Clark, ¿qué está escuchando de las redes de inteligencia?, preguntó Dan. Amy levantó la vista de su consola, con el rostro pálido. No es bueno, señor. Los gobiernos alienígenas están difundiendo rumores de que los humanos han estado planeando esto durante siglos. Dicen que construimos estas naves para invadir y esclavizar la galaxia. Algunos de ellos están llamando a una guerra santa contra la Tierra. La ironía era amarga. La humanidad había construido su flota secreta puramente para la defensa, pasando 2 siglos preparándose para protegerse de los depredadores de la galaxia. Ahora, esos mismos depredadores estaban usando los preparativos defensivos de la humanidad como justificación para un ataque. Señor, gritó Ellen, estamos recibiendo una transmisión del Imperio Zafiriano. Está marcada como comunicación diplomática urgente. Póngala en pantalla. La pantalla principal parpadeó para mostrar al propio emperador Sestul, el gobernante supremo del Imperio Zafiriano. Sus escamas eran del color rojo oscuro que indicaba una ira extrema, y su voz llevaba la autoridad de alguien que nunca había sido desafiado. General Davis, comenzó el emperador, sin molestarse con las cortesías diplomáticas. El Imperio Zafiriano exige una explicación inmediata por su engaño. Han violado todos los tratados y acuerdos entre nuestros pueblos al ocultar estas armas. Dan dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. Emperador Sestul, la Tierra no ha violado ningún tratado. Nunca hemos acordado limitar nuestras capacidades defensivas. Nunca hemos prometido permanecer débiles. Capacidades defensivas. Las escamas del emperador cambiaron a un rojo aún más profundo. Estas no son armas defensivas. Son instrumentos de conquista diseñados para amenazar el orden establecido de la galaxia. El orden establecido, replicó Dan, en el que los fuertes se aprovechan de los débiles, y se espera que especies como la humanidad se sometan a ser conquistadas cada vez que un vecino más poderoso decide que quiere nuestros mundos. Los 6 ojos del emperador se entrecerraron. El Imperio Zafiriano ha sido generoso con su pueblo. Les hemos permitido existir en paz durante 2 siglos. Nos han permitido existir porque pensaban que éramos demasiado débiles para valer la pena conquistarnos, replicó Dan. En el momento en que decidieron que podríamos ser útiles, enviaron 3000 naves de guerra para tomar nuestros mundos por la fuerza. La transmisión terminó. Abruptamente, dejando el puente en un tenso silencio. Dan se volvió hacia sus oficiales, sabiendo que las soluciones diplomáticas eran cada vez menos probables. Mayor Turner, ¿cuál es el estado de nuestras colonias? No es bueno, señor. La República Corbani ha bloqueado Nueva Ginebra. El consorcio estelar exige que nuestra gente evacúe la estación Kepler. 3 de nuestras colonias más pequeñas informan de naves alienígenas en sus sistemas. Dan sintió que su mandíbula se tensaba. Esto era exactamente para lo que se habían preparado, pero aún era difícil de ver. Civiles humanos que habían vivido pacíficamente en mundos distantes durante generaciones ahora estaban siendo amenazados simplemente porque la Tierra había revelado su capacidad para defenderse. Capitana Price, abra un canal a todas las colonias humanas. Frecuencia de emergencia. Canal abierto, señor. Aquí el almirante de flota coopera a todos los asentamientos humanos. Con efecto inmediato, todos los civiles deben evacuar al puerto seguro más cercano. El personal militar debe implementar el protocolo de defensa 7. No estamos abandonando nuestras colonias, pero necesitamos que nuestra gente esté a salvo mientras lidiamos con esta crisis. El protocolo de defensa 7 era el plan que esperaban no tener que usar nunca. Significaba que las colonias humanas serían evacuadas temporalmente mientras los 3 cruceros de batalla demostraban a la galaxia que amenazar a los civiles humanos era una muy mala idea. Señor, gritó Amy, estoy captando comunicaciones entre los Corbani y el consorcio estelar. Están planeando un ataque conjunto.
Quieren golpear nuestras 3 naves simultáneamente. ¿Cuántas naves planean usar? Todo lo que tienen. Una fuerza de flota combinada de más de 20.000 naves. Dan silbó suavemente. 20.000 naves era más de lo que la mayoría de las especies habían visto en un solo lugar. Era una fuerza capaz de conquistar sectores enteros de la galaxia, y estaba toda dirigida a la humanidad. ¿Realmente creen que los números por sí solos serán suficientes?, preguntó el mayor Turner. No entienden con qué están lidiando, respondió Dan. Todavía piensan en términos de guerra convencional. No tienen idea de que una de nuestras naves podría manejar toda su flota combinada. Pero incluso mientras lo decía, Dan sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En unas pocas horas, podría tener que ordenar la destrucción de 20.000 naves alienígenas. Las tripulaciones de esas naves seguían órdenes de sus gobiernos, haciendo lo que creían necesario para proteger a su gente. No tenían forma de saber que estaban volando hacia una batalla que no podían ganar. Ellen, envía un mensaje a la Tierra. Diles que necesitamos que la presidenta Hayes se dirija a la galaxia. Si vamos a evitar una masacre, necesitamos convencerlos de que la humanidad no es su enemiga. Sí, señor. Dan miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar ahí fuera, miles de naves alienígenas se preparaban para lo que pensaban que sería la batalla para salvar la galaxia de la conquista humana. En cambio, sería la batalla que le enseñaría a la galaxia lo que sucede cuando amenazas al pueblo de la Tierra. Las próximas horas determinarían si la revelación de la humanidad conducía a una nueva era de paz o a la batalla espacial más grande de la historia galáctica. La presidenta Laura Hayes se paró frente a las cámaras en el centro de transmisiones de emergencia a bordo del Nuevo Horizonte, sabiendo que sus próximas palabras serían escuchadas en cada mundo habitado de la galaxia. Detrás de ella, a través de los enormes ventanales, se podía ver la flota alienígena combinada acercándose como una nube de insectos furiosos. 23.000 naves de docenas de especies diferentes, todas unidas por su miedo al recién descubierto poder de la humanidad. Pueblos de la galaxia, comenzó Laura, su voz firme a pesar de la enormidad del momento. Soy Laura Hayes, presidenta de la Tierra y representante de todas las colonias humanas. Les hablo ahora no como una conquistadora, sino como alguien que espera que podamos evitar la tragedia que se avecina. En el puente del Martillo de Terra, el almirante Esteve Martín observaba las pantallas tácticas con creciente preocupación. La flota alienígena era masiva, más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado enfrentar. Incluso con las ventajas tecnológicas de la humanidad, la batalla que se avecinaba sería recordada durante siglos. Se están desplegando en formación de ataque, informó la comandante Julie Adams desde su puesto en la consola de sensores. Parece que planean golpearnos desde todas las direcciones a la vez. Esteve asintió sombríamente. Era una estrategia inteligente, o lo habría sido contra cualquier oponente normal. Los alienígenas intentaban abrumar a las 3 naves humanas con la pura fuerza de los números, atacando desde tantos ángulos que los defensores no podrían responder a todas las amenazas. No tenían idea de que cada crucero de batalla humano podía atacar a miles de objetivos simultáneamente. Dr. Frank Miller, ¿están en línea los nuevos sistemas de defensa?, preguntó Esteve. Todos los sistemas en verde, respondió Frank desde su estación de ingeniería. Las redes de defensa automatizadas están rastreando cada nave de su flota. Podríamos destruirlas a todas en menos de 10 minutos si quisiéramos. Pero Esteve no quería. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del miedo y la ira que habían llevado a la galaxia a este punto, todavía esperaba que pudieran encontrar una solución pacífica. Las tripulaciones de esas naves alienígenas no eran seres malvados. Eran personas asustadas siguiendo órdenes de líderes que pensaban que estaban protegiendo sus mundos de una invasión humana que nunca llegaría. La presidenta Hayes continuó su transmisión, sus palabras llegando a los centros de mando de toda la flota que se acercaba. Las naves que ven ante ustedes fueron construidas con un solo propósito: defender a la humanidad de aquellos que nos destruirían. Durante 200 años, hemos visto cómo especies poderosas conquistaban a las débiles. Vimos lo que les pasó a los altarianos, a la República Veagan, a la Alianza Centauri,
todos destruidos por imperios que decidieron que querían sus mundos. En el buque insignia Corbani, el almirante Texaron escuchaba las palabras de la presidenta humana con creciente inquietud. Los altarianos habían sido un pueblo pacífico, muy parecido a como parecían ser los humanos. La República Corbani había absorbido sus mundos después de una breve guerra, alegando que era por el bien mayor de la estabilidad galáctica. Los veaganos y los centurianos habían tenido destinos similares a manos de otras potencias. Dice la verdad sobre esas conquistas, murmuró su ayudante, un joven oficial que había estudiado historia galáctica. Silencio, espetó Texaron, pero no podía deshacerse de la incómoda sensación que le producían las palabras de la líder humana. Continúen la aproximación de ataque. Laura Hayes parecía estar hablando directamente a comandantes como él cuando continuó. No construimos estas naves para conquistar sus mundos. Las construimos para que lo que les pasó a los altarianos nunca nos pasara a nosotros. Solo queríamos que nos dejaran en paz. Presidenta Hayes, llegó la voz del almirante Martín por el sistema de comunicación. La flota alienígena estará en rango de armas en 5 minutos. Necesitamos saber sus órdenes. Laura cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de miles de millones de vidas sobre su decisión. Cuando los abrió de nuevo, su resolución era clara. Continúen la transmisión. Déjenme terminar de hablarles. Se volvió hacia la cámara, sabiendo que sus próximas palabras podrían prevenir o iniciar la batalla espacial más grande de la historia. Comandantes de las flotas que se acercan, sé que creen que están protegiendo a su gente de la agresión humana. Sé que sus líderes les han dicho que planeamos conquistar la galaxia, pero miren nuestras acciones, no nuestras capacidades. En las pantallas de toda la flota alienígena, los oficiales tácticos analizaban las naves humanas e informaban sus hallazgos a comandantes cada vez más nerviosos. Las 3 naves humanas no se comportaban como naves que se preparan para la conquista. No se movían a posiciones de ataque ni apuntaban a mundos alienígenas. Simplemente estaban paradas en el espacio, esperando. En 200 años de contacto con sus civilizaciones, continuó Laura, la humanidad nunca ha iniciado una guerra. Nunca hemos conquistado un mundo que no fuera nuestro. Nunca hemos esclavizado a otra especie ni exigido tributo a pueblos más débiles. Solo hemos hecho lo necesario para sobrevivir en una galaxia donde los fuertes se aprovechan de los débiles. La comandante Julie Adams levantó la vista de su consola. Señor, estoy detectando comunicación entre las naves alienígenas. Algunos de sus comandantes están cuestionando sus órdenes. El almirante Martín sintió una chispa de esperanza. ¿Qué están diciendo? Las naves de la Federación Helix están reduciendo la velocidad. También algunas de las potencias menores. Parece que las palabras de la presidenta Hayes están teniendo efecto. Pero no todos los comandantes alienígenas estaban teniendo dudas. Las flotas Zafiriana y Corbani continuaron su aproximación, sus armas cargándose para la batalla. El emperador Sestul y el liderazgo Corbani se habían comprometido demasiado para echarse atrás ahora. 2 minutos para el rango de armas, informó el Dr. Miller. Laura Hayes hizo su último llamamiento. Hoy tienen una elección. Pueden continuar este ataque y aprender porque la humanidad pasó 2 siglos preparándose para este momento. O pueden elegir un camino diferente. Pueden elegir construir una galaxia donde la fuerza se use para proteger a los débiles, no para destruirlos. En el buque insignia de la Federación Helix, el almirante Coleven tomó su decisión. Todas las naves, deténganse, reduzcan la velocidad y mantengan la posición. Su tripulación lo miró sorprendida, pero obedecieron. Las naves Helix comenzaron a retirarse de la formación de ataque principal. El colectivo Antan hizo lo mismo, luego la Alianza de los Mundos Fronterizos. Uno por uno, las potencias menores comenzaron a retirarse del ataque, dejando solo a los grandes imperios avanzando. 15.000 naves se han retirado, informó Julie. Pero los zafirianos y los Corbani siguen viniendo. 8.000 naves todavía en formación de ataque. El almirante Martín suspiró. Algunos seres, al parecer, solo aprenderían a través de la experiencia. Todas las estaciones, prepárense para el combate.
Apunten solo a sus armas y motores. No estamos aquí para cometer un genocidio. La batalla de Sol comenzó no con un masivo intercambio de fuego, sino con una demostración que redefinió lo que era posible en la guerra espacial. Las 3 naves humanas abrieron fuego simultáneamente, sus armas alcanzando cientos de miles de millas para tocar las naves alienígenas con precisión quirúrgica. Las naves de guerra safirianas vieron sus sistemas de armas desactivados por rayos de energía que atravesaban sus escudos como si no estuvieran allí. Los cruceros de batalla Corbani descubrieron que sus motores habían sido apagados por armas que podían apuntar a componentes individuales desde distancias imposibles. En menos de 5 minutos, 8.000 naves de guerra alienígenas habían sido inutilizadas sin que un solo miembro de la tripulación muriera. Aquí el almirante Martín a la flota combinada, transmitió Esteve. Sus naves están inutilizadas, pero sus tripulaciones están a salvo. Podríamos haberlos destruido a todos, pero esa nunca fue nuestra intención. Envíen naves de rescate para su gente. Esta batalla ha terminado. En el silencio atónito que siguió, la presidenta Hayes entregó su mensaje final a la galaxia. Este es el nuevo orden. La humanidad protegerá a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Nos opondremos a aquellos que se aprovechan de los débiles. La era de la conquista está terminando, y la era de la protección ha comenzado. La comandante Julie Adams levantó la vista de su consola con asombro en su voz. Señor, estamos recibiendo mensajes de rendición de toda la galaxia. El Imperio Safiriano ofrece negociar. También la República Corbani. Incluso el Consorcio Estelar está pidiendo conversaciones. El almirante Martín sonrió mientras miraba las naves alienígenas inutilizadas. Envíen un mensaje a todas las colonias humanas, pueden volver a casa. La galaxia ha aprendido que amenazar al pueblo de la humanidad no es una decisión sabia. En los meses que siguieron, la galaxia cambiaría de verdad. Los 3 cruceros de batalla humanos se convirtieron en símbolos de protección en lugar de conquista, patrullando las rutas espaciales para asegurar que ninguna especie pudiera aprovecharse de otra. Y en los astilleros más allá de Neptuno, comenzó la construcción de la 4ª nave de tamaño planetario de la humanidad, asegurando que la paz perduraría. La galaxia había aprendido lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de fingir ser débiles. Ahora aprendería lo que podían lograr cuando usaban su fuerza para construir en lugar de destruir. La historia de la humanidad entre las estrellas apenas comienza. Si quieres descubrir qué otros secretos guarda la galaxia, únete a nuestra flota. Dale a me gusta para recargar nuestros escudos y suscríbete para que nuestros motores de salto nunca dejen de funcionar. Nos vemos en el próximo sector.